A partir de que empiezo a hacer una nueva vida, digamos, empiezo a tener muchos cambios en mí. Entonces a partir de ahí empiezo a conocer personas. Empezamos a tener como una vibra tipo en plan de salir, ¿sabes? Evidentemente cuando esto inició fue algo muy raro porque yo ya tenía mucho tiempo de no hablar con alguien y de no tener como esa sensación o esta dinámica que no es como una amistad, sino es más como enfocada a, pues, a conocerse, a una parte de un vínculo o querer formar un vínculo romántico. La primera interacción que tuve fue a mitad importante. Fue a mitad del 2024. Bueno, no, fue un mes después de mi cumpleaños, como en mayo. A partir de mayo de 2024 empecé a platicar y a salir con una persona. Genuinamente, yo como todo lo que pasa en mi vida, nunca lo busco, solo lo encuentro. Solo el universo me pone esas situaciones en mi camino y a pesar de que yo no estoy en búsqueda de, sí estoy con una apertura a. Entonces este fue el caso en el que conocí a una persona en la que estuvimos platicando por ciertos meses. Creo que toda la relación fue súper genuina. Fue una relación que yo creo que me hizo retomar y volver a sentir como este feeling de estar... pues de tener tu atención hacia una persona, de querer a una persona, de aprender a querer a una persona y de darle una importancia muy fuerte en tu vida. Creo que es como esta experiencia que estoy describiendo fue como la primera a partir de todo este proceso que les platicaba anteriormente. Estoy totalmente feliz de haber vivido esa situación. Esta fue una relación que no sucedió. Por primera vez en mi vida entendí una cosa, que es que no siempre que sales con alguien estás destinado a estar con esa persona. Porque era algo que yo nunca había vivido. O sea, ese fue el primer impacto fuerte que tuve, porque yo estaba acostumbrado a que con las personas con las que salía terminaba formalizando. En esta ocasión salgo con esa persona un par de meses. O sea, fue una experiencia bonita, la verdad. O sea, no tengo nada que reclamar a eso. Pero después de ciertas pláticas y después de ciertas situaciones nos dimos cuenta que creo que no era lo más ideal formalizar. Pues yo sí tengo como este colapso nuevamente. Obviamente ya no un colapso como los que vivía antes, sino un momento en el que me pongo a pensar y digo, güey, pero ¿cómo es posible? O sea, hemos salido un par de meses, creo que lo correcto será que formalizáramos. Pero después me di cuenta y en esa situación, en esa experiencia entendí que no siempre tiene que ser así. Que no siempre estás destinado a estar con esa persona, a pesar de que se lleven bien, a pesar de que haya cariño, a pesar de que haya amor, a pesar de que se quieran, que creo que ya te vuelves muchísimo más estricto o más picky o más especial al momento de vincularte con alguien de una forma más romántica. Pues allí en esta relación que les platico no se concretó. Fue un acuerdo mutuo en el que como dos personas maduras platicamos y llegamos a la conclusión que, o sea, sí existía cariño, existía a lo mejor amor, existía interés, pero creo que no era lo más correcto porque teníamos visiones diferentes de cosas ya como más importantes. Entonces pues no era lo más correcto formalizar. Y esa fue la primera impacto grande que tuve en esto del nuevo intento de darle apertura al amor en mi vida. Y entendí eso, que no siempre que sales con una persona estás destinado a estar con esa persona. Este proceso para conocer a alguien en una forma romántica es justo eso, conocerse. Y es totalmente válido tomar la decisión de que a pesar de que hayan tenido tiempo o una temporada de conocerse, no siempre tienen que terminar juntos. Otra cosa que entendí fue que a partir de esa relación que tuve y obviamente ya después cuando tuve mi procesito de duelo, porque pues fue una persona que ya no iba a estar en mi vida, al menos no como antes, también entendí que no estaba disfrutando el momento actual. Estaba sesgado y estaba mi cabeza pensando en el futuro y no estaba pensando en el presente. ¿A qué me refiero con esto? A que a partir de esa relación entendí que quizás no disfruté del todo como me hubiese gustado. A partir de ahí empecé a tener la sensación que hasta hace no mucho tenía, que era que mi manera de disfrutar el momento no es suficiente. Yo sentía y tenía la sensación de que siempre podía hacer algo que me llevara a tener la sensación de poder decir en el futuro que yo disfruté totalmente ese momento, esa etapa, esa relación. Cuando termino esa relación me pongo a replantearme eso y digo, güey, y creo que viví una cosa súper bonita y creo que no le disfruté por estar pensando en cosas del futuro. No estaba viviendo el presente, no estaba viviendo el momento actual, no estaba disfrutando la relación en el día a día. Y eso me hizo replantearme muchas cosas otra vez y entender que las relaciones se disfrutan día con día. Siempre hay un extra que puedes dar para que tengas esa sensación genuina de que en serio disfrutaste la relación. Este pensamiento en mi cabeza duró muchos meses y a partir de ahí empecé a desarrollar actitudes o técnicas que me estarían ayudando en mis relaciones futuras. Ahora sí disfrutarlo, ¿sabes? A disfrutar el momento, la salida, la cita. Porque yo no sabía si eso iba a ser la última vez que lo iba a hacer. No sabía si iba a ser mi última salida con tal persona, no sabía si iba a ser la última plática, la última chat, ¿sabes? Creo que esos fueron los más grandes aprendizajes que tuve y al final de cuentas ya también una tercera cosa que entendí fue que
que ya las cosas las sobrellevas diferentes. Recuerdo que estaba en un momento de catarsis en el que yo dije, güey, o sea, ¿qué rollo? O sea, me siento mal otra vez, estoy enfrentando una situación similar a la del pasado, pero ya no lo estoy enfrentando, ya no lo estoy sobrellevando igual. Ya no me siento tan descolocado, ya no me siento tan estresado, ya no siento como que el mundo se me cayó. Ya no le estoy rogando a Dios que ya me deje en paz de esta situación, ¿sabes? Que ya no quiero más esta situación. O sea, lo sobrellevas de una forma diferente. Entonces esa fue una cosa que también entendí. Que a partir de que empiezas a trabajar en ti, que cambias muchas cosas de tu vida y que también te abres sobre todo expandes tu mente para entender muchísimas cosas, te das cuenta que ya las cosas que pasan en el futuro ya no las sobrellevas igual. Y ese fue un primer impacto que tuve también en temas del desarrollo personal, donde entendí que lo que estaba trabajando realmente sí había servido, y también donde me hizo entender que ya a partir de ese momento, con esta nueva paradigma y esta nueva mentalidad que tenía, pues ya las cosas que vivía las iba a sobrellevar de una forma distinta. No quiere decir que no me doliera, no quiere decir que ya no me importara, simplemente quiere decir que en mi cabeza tenía nueva información que me ayudaba a sobrellevar las cosas de una forma más pacífica, más tranquila, con más calma, sin tanto caos. Y eso también está bien. Enfrenté una primera relación muy interesante, en la cual me hizo recordar el feeling que se sentía cuando conocías a una persona, y que es un sentimiento genuino que hasta la fecha no tengo una explicación como muy lógica al respecto. Tengo mi propia teoría, pero como no la he desarrollado también, prefiero como omitirla y no decirla hasta que la tenga muy clara. Pero también en esa temporada, que fue como a inicios de este año, empecé a conocer también a una persona, y esa fue la primera vez después de mucho tiempo, incluso desde esta relación anterior que les comento, en la que no había sentido que hacías como un clic cuando conocías a alguien, ¿sabes? Fue una forma como muy genuina de mi parte de conectar con alguien con quien sentías que de verdad tenías una conexión muy genuina. Creo que fue una sensación, una experiencia muy interesante que tuve y que no me había pasado desde mi última relación formal. Entonces creo que eso también me hizo tener mucho interés por esa persona, aunado a que pues genuinamente las cosas se fueron dando y hubo mucha conexión de muchas formas posibles en la relación, lo cual eso también me hizo a mí despertar demasiado el interés por esta persona. Esa fue la primera vez que, a raíz de la situación anterior que les platicaba, haber sentido que no disfruté esa relación tan bonita y sana que hubo en el pasado, como les platicaba, me puse a replantearme muchas cosas, y eso me hicieron cambiar mi panorama con esta relación que estoy describiendo. ¿A qué me refiero? A que ahora sí me sentía en el momento, ¿sabes? Disfrutaba mucho el momento, me ponía demasiado observativo y me ponía mucho a ver lo que estaba disfrutando, a la sensación de tocar a la persona, ¿sabes? A salir, a las pláticas, a la voz, al olor. O sea, me aferraba mucho a detalles pequeñitos que me hacían disfrutar, al menos en mi perspectiva, la situación o la salida o esta interacción que tenía con la persona. Entonces, eso fue muy padre porque toda la interacción que tuve en esta relación, ahora sí por primera vez sentí que sí la estaba disfrutando. O sea, sentí que me estaba encontrando en el momento presente, en tal cual el lugar en el que me encontraba en ese momento con esta persona. Y eso me hizo sentir muy chido, porque genuinamente me hizo disfrutar y recordar, o sea, y saber que si eso terminaba o si eso tenía futuro, no lo sabía en ese momento, pues independientemente de lo que pasaba, yo iba a estar súper feliz por haber disfrutado y por haberle sacado el provecho a esa relación, por haberme sentido bien y que la estaba gozando y tener esa sensación en mi cabeza y en mi alma, pues, de que lo estaba disfrutando. Entonces eso para mí ya era como, ya me daba por bien servido independientemente de lo que fuese pasar, ¿sabes? Como les platico, esta relación sí fue una relación interesante porque me hizo sentir otra vez lo que es la sensación de conectar con alguien genuinamente. Conectar en el sentido de que hasta incluso puedes pensar que es un alma gemela. Insisto, no tengo todavía la información de por qué eso pasa. O sea, también sé que el tema del enamoramiento y de que el interés por una persona pues te despierta muchas sustancias químicas en tu cerebro, y que eso te puede nublar un poco el criterio y puedes pensar que es tu alma gemela. Creo que en este caso, si la explicación va por ese lado a nivel químico del cerebro, pues creo que con esta persona me pasó. Entonces me sentí totalmente sesgado y esta sensación de que estábamos destinados a estar juntos fue como algo que creció mucho. Al punto en el que yo platico con esta persona y le digo, ¿sabes qué? Te quiero decir genuinamente, porque a mí me nace de mi corazón decirte que independientemente de lo que esté destinado a pasar entre nosotros, quiero decirte que te agradezco mucho por el tiempo, pues darte la oportunidad de salir y de platicar. No quiero decir como que ya quiero formalizar contigo porque pues no nos conocemos del todo,
pero sí te quiero agradecer por esto que estamos viviendo. Y simplemente fue eso, como un agradecimiento de que independientemente de lo que pase, gracias por darte la oportunidad y por estar conectando conmigo. Creo que eso fue una de las cosas más bonitas que genuinamente yo hice. La retro de esta persona fue similar a lo que yo le platiqué y creo que en este lado fue algo cool. Obviamente con el tiempo y con las salidas seguimos saliendo. Tuvimos más salidas de muchos tipos. Después llegó un momento en el que yo empiezo a notar que era una persona emocionalmente no disponible, que esa persona no estaba dispuesta a dejar su libertad, ¿sabes? Porque bueno, igual estar con una persona no es como que te quite la libertad, pero mucha gente lo cree así. Entonces esta persona no estaba dispuesta a dejar su libertad, su autonomía, las ventajas que tenía de estar soltero, ¿me entiendes? Y no me refiero a un tema carnal y un tema sexual, sino a estas ventajas pues de muchas cosas, porque incluso la relación pues te involucra mucha vibra. Entonces, básicamente entendí que esta persona era una persona emocionalmente no disponible. Esta persona no quería nada formal, nada serio. Yo tampoco estaba buscando algo formal, pero aquí lo que no me gustó fue que esta persona me exigía, bueno, no me exigía, sino esta persona me quitaba la energía como si sí lo fuéramos, pero sin serlo. Entonces, obviamente llegas a un punto en el que te cansas. Y no te cansas porque no formalizas o porque no te deje las cosas en claro en temas de que se iban a formalizar, sino te cansas porque hoy es muy cansado también estar como que teniendo esta vibra con alguien en el que pues no sabes qué onda, ¿sabes? Y como que empiezas a fluir y sabes que al final no va a pasar nada, pero la atención y el cariño y la interacción es como si sí, ¿sabes? Es como algo muy confuso. Entonces a partir de ahí empiezo a notar que en mi caso ya no me estaba favoreciendo ese vínculo. A pesar de que hubiese interés de mi lado, creo que los intereses y los enfoques de los dos eran muy diferentes. O sea, esta persona tenía un enfoque totalmente distinto en temas relacionados a su vida y yo en mi caso también estaba muy enfocada en otros temas y ya no sentía que era recíproca como la atención que nos dábamos, ¿me entiendes? Como que no estábamos conectando, ya llegaba un punto en el que ya no conectamos de una forma muy íntima de los dos. Entonces pues ya no me hacía mucho sentido mantener ese vínculo y inmediatamente lo que hice fue pues ir disminuyendo como la atención que le daba a esta persona, así que llegó un punto en el que ya pues de plano no hubo un día después en el que siguiéramos hablando y estuvo bien, o sea, no pasó nada. Creo que aquí la enseñanza más grande que tengo de eso fue el sentir otra vez como que estas maripositas, esta como energía rara de cuando haces un clic inmediato con alguien. Creo que por ese lado estuvo muy padre. Y pues incluso de las experiencias que tuvimos ambos, o sea, creo que fue algo muy chido, de lo que no me arrepiento y de lo cual esta persona no tiene nada de culpa, ni yo tampoco, o sea, fueron simplemente las cosas que tuvieron que pasar y no pasa nada. O sea, veo este vínculo y esta relación pues como una forma también de aprendizaje chido. Después de esto, platico con otra persona, o sea, estoy describiendo como las relaciones que tuve o los vínculos románticos que tuve, platico con otra persona y con esta persona no quiero dar muchos detalles, pero digamos que fue un regreso que tuve. Bueno, un regreso porque esta persona ya la había conocido desde un año anterior. Entonces, cuando vuelve a mi vida, pues como que yo tengo la intención genuina de verdad desarrollar un vínculo que no había pasado antes por otras cuestiones. Y tengo, o sea, de verdad, genuinamente tenía yo la idea de que podía funcionar algo y no porque generar expectativas en la persona, sino porque creo que con esta persona sí había tenido una conexión íntima en el sentido de que nos conectábamos mucho en la forma de cómo pensábamos. O sea, creo que los valores o los pilares para mí más importantes creo que eran muy similares a los que esta persona tenía. Entonces era interesante eso. Entonces yo me quedé con esa situacióncita como de que, oye, pues no sé, o sea, hubiese estado padre que hubiésemos tenido más la oportunidad de platicar y de conocernos porque pues de esta forma hubiésemos medio analizados y pues si hacíamos un match más profundo, ¿no? Quiero destacar también que yo jamás reemplacé a nadie por nadie, o sea, estas fueron conexiones que fueron sucediendo porque yo siempre tuve la apertura, como lo dije al principio, de conocer personas nuevas, de generar vínculos, que incluso hice muchos vínculos que se inclinaron un poco más a una parte amistosa. Entonces también estuvo chido, o sea, no con toda la gente tuve que salir y no con toda la gente conecté, ¿sabes? Solamente estoy escribiendo como los casos específicos que sí siento que me marcaron, pero jamás tuve la intención y nunca la haría, la verdad, de reemplazar a una persona por otra o de querer llenar un vacío. O sea, realmente no tenía esa chip en mi cabeza. Mi intención genuina era simplemente de tener nuevamente conexiones con personas y esas conexiones que tuve con personas fueron muy genuinas. O sea,
Empecé a conocer a gente nueva y de verdad la conocía con una intención de querer saber quién eres. No con una intención como de cosas superficiales, de que, hey, ¿cómo estás? O sea, no, realmente me interesaba saber cómo era la gente. Creo que también es una de las cosas que viví mucho, que a partir de que tuve este cambio en mi cabeza, ahora sí me interesaba tener conexiones genuinas con las personas y conexiones profundas, o sea, en las que tuviéramos pláticas profundas y fuera algo más allá de lo superficial, ¿sabes? De que te gusta, de cuál es tu color favorito. Y eso también fue algo que noté mucho de diferencia en mí y que lo mantengo hasta ahora. Cuando tengo nuevos vínculos, realmente me interesa mucho conocer a la gente de una forma muy personal y muy íntima y muy profunda, ¿sabes? Y yo siempre lo advierto y digo, si sales conmigo, o sea, con mis vínculos, pues no en una forma romántica, pero yo siempre digo de que si salimos vamos a tener conversaciones muy profundas, porque a mí me encanta, me encanta, me encanta eso. Entonces, bueno, esta persona, regresando a lo que decía, me quedé con esa ideita, me quedé con esas ganas de conocerle. Entonces, me acerco otra vez a esta persona y platicamos y pues concluimos de que va, está cool, será padre como volver a tener estas salidas para ver qué sucede. Esta fue como otra intento de algo más formal. ¿Por qué? Porque pues ya te dabas cuenta de que solamente estabas destinado o no, que solamente le dedicabas tu energía a esa persona y viceversa. Entonces esta fue una relación que también me quitó mucha energía y no lo digo me quitó en un sentido como negativo, sino obviamente yo le tuve que dar mucha energía a esta persona. En esta relación de las cosas que más me di cuenta era uno, entendí que mi prioridad para formalizar en ese momento no era una opción. ¿Por qué? Porque yo se me juntó con una competencia que yo tenía en la cual le estaba dedicando más energía que cualquier otra cosa en el planeta y no me daba tiempo para tener una relación formal por ahorita, ¿sabes? O por ese momento de lo que estoy describiendo que fue hace un par de meses. También entendí otra cosa muy importante que porque tuve una discusión o una conversación con esta persona en la que me hizo un comentario que nunca nadie me había hecho en la vida o esta persona me dijo que ojalá yo le dedicara el mismo tiempo que le dedico al ejercicio o al gimnasio a personas que me hacían bien en mi vida. Entonces eso fue un ataque directo hacia mí porque yo dije, güey, ¿cómo alguien me va a estar diciendo a mí, cómo, o sea, ¿por qué me vas a criticar a mis gustos, mis pasiones y mis hobbies? O sea, creo que no es nada cool que le critiques los hobbies o algo que le gusta mucho a la persona, ¿sabes? Eso para mí es algo que hasta la fecha me apasiona, el tema del deporte y del entrenamiento y del ejercicio. Entonces, no me gustaría estar con una persona que me critica eso, o sea, me critica por dedicarle mucho tiempo, o sea, entonces, eso para mí es un hobby, es una pasión, es algo que hago, a lo que sí le dedico mucho tiempo de mis días. Entonces yo me puse a pensar y dije, oye, pues no quiero que me critiques eso, o sea, no me parece cool porque yo te estoy dando también mi tiempo cuando lo tengo, te lo dedico completamente, entonces no hace coincidencia de que me estés diciendo eso porque te estoy dedicando tiempo a ti. Entonces no me gustaría y obviamente me sentí mal que me lo dijera porque también me hizo sentir culpable de que no le estaba dedicando el tiempo necesario y me hizo sentirme culpable por dedicarle tiempo a algo que me apasionaba y que me hace feliz. Entonces esa fue una primera nueva experiencia que tuve, una nueva emoción en la que nunca me había pasado jamás antes en la vida y en la que por primera vez me replanteé formalizar algo, o sea, a partir de, bueno, no fue a partir de esa situación en específico, pero en esa relación entendí que quizás no estaba hecho para formalizar ahorita, o sea, en ese momento en específico no estaba hecho para tener una relación formal y dos, que seguramente futuras conexiones que yo tuviese en mi vida en un enfoque más romántico iba a tener que entender enteramente, no entender más bien, iba a tener que estar dentro del ámbito del deporte porque como es algo a lo que le dedico mucho tiempo de mi vida, estoy seguro de que nadie va a entender eso más que alguien que esté dentro del deporte o alguien que esté dentro de una disciplina que te involucra tener una preparación, que sabes que le dedicas mucho tiempo, que sabes que le inviertes mucho dinero, que sabes que le inviertes de todo, o sea, a no ser de que sea una persona que esté involucrada con esas sensaciones que generalmente suelen ser a deportistas o a personas que están en el ámbito de alguna disciplina que involucre un entrenamiento o una constancia o una disciplina fuerte, ¿sabes? De otra forma no me iban a entender nunca jamás del por qué le estaba dedicando tanto tiempo a una pasión que yo tenía y que obviamente me hacía quitarme tiempo y no dedicárselo a la persona como tal. Entonces me replanteé esas dos cosas, que uno no quería formalizar y que dos, definitivamente si tenía un vínculo en un futuro enfocado a un vínculo romántico, tenía que ser alguien que estuviera en ese ámbito del deporte porque si no, no había forma de que me entendiese del por qué yo le dedicaba tanto tiempo a mi pasión que es el ejercicio.
obviamente me despertó como que un panorama totalmente diferente de decir, güey, creo que, o sea, nunca lo había pensado antes. En esta relación, pues obviamente sí me sentí triste cuando ya dejamos de hablar, porque yo platico con esta persona y le digo mi sentir y le digo justo esto que acabo de explicar, estos dos puntos. Y pues esta persona me dice que, pues, lo entiende, que obviamente se siente triste e incluso se siente como si tuviese una traición, o no una traición, sino una decepción, porque pues obviamente uno espera a formalizar con alguien y pues cuando yo le digo a esta persona que ya no va a ser así, pues sí es como, wow, ¿sabes? Entonces, bueno, obviamente cortamos totalmente lazos, cortamos totalmente vínculos. Y bueno, o sea, realmente no tengo nada que quejarme. Fueron momentos, una experiencia muy padre. Y bueno, tuve después ahora una última conexión de la que quiero describir, que fue algo que yo denomino a partir de ese momento como un summer love, o sea, un amor express, por decirlo así. ¿Qué significa esto para mí? Que es algo que dura muy poquito, pero que este poquito que duró como que se sintió intensamente. Esta fue una conexión muy interesante porque, digo, ya después voy a explicar qué fue lo que aprendí de todo lo que estoy contando, porque por algo lo estoy contando. Quiero llegar a las conclusiones. En este vínculo creo que fue todo muy intenso. Inmediatamente, al momento de conocernos, nos dejamos muy en claro lo que queríamos, cómo éramos y que íbamos a tener una experiencia muy intensa. O sea, creo que fueron parte de los puntos que platicamos, ¿sabes? La intensidad era algo que se puso sobre la mesa y que se acordó que iba a ser así y que dijimos, venga, vamos a darle intenso. Entonces, o sea, en mi cabeza ya sabía que las cosas iban a ser así, ¿sabes? Entonces lo disfruté machín, o sea, lo disfruté machín, me la pasé muy bien, la gocé mucho, no tengo nada de qué quejarme. Y bueno, en esta relación empezamos a tener una interacción muy fuerte en la que pues ya empezamos incluso a pocos días de conocernos, a tener como esa conversación con este tonito, como si fuéramos una relación, ¿sabes? Y bueno, creo que ahí fue uno de los primeros impactos o las primeras cosas que entendí que no eran del todo ideales. Pero bueno, fue algo que pasó así y estuvo padrísimo, o sea, no me quejo ni cambiaría nada. Entonces sí empezamos a tener esta relación intensa, esta relación fuerte. Cuando nos conocemos en persona, creo que fue muchísimo más fuerte. En este momento que nos conocimos sí fue como, bueno, o sea, venga, ya nos conocimos. Ya no es necesidad de hablar con nadie más. Yo contigo, tú conmigo y se acabó, para todo. Entonces fue algo como, wow, o sea, yo nunca había vivido esto. A lo mejor me estoy guardando muchos detalles y no me voy a entender en ciertas cosas, pero obviamente quiero guardar como los detalles, ¿sabes? No quiero ser tan explícito al momento de contar esto. No por nada malo, sino porque pues también quiero guardar una parte de discreción, ¿sabes? Pero bueno, o sea, sí fue como algo muy intenso en el que yo dije, wow, ok, o sea, entonces íbamos muy intenso. Y bueno, a partir de esta interacción con esta persona, de este nuevo y último vínculo que he tenido, creo que sí fue como, o sea, fue muy intenso todo, o sea, pláticas muy intensas, conversaciones, nos damos mucha energía, mucho tiempo, mucho todo, hasta que, como todos dicen, como bien dicen y es una ley de vida, lo que rápido empieza, rápido termina. Ya después yo ya entendí y aquí fue donde recordé una experiencia del pasado y entendí que el universo me estaba poniendo otra vez la misma situación tan rápido para ver si ya había entendido, ¿sabes? Que fue uno de los vínculos que les expliqué hace un momento. Y fue una cosa que entendí que ya después de como que analizar un poco a esta persona y como ver más o menos por dónde iba la tirada, entendí que a pesar de que esta persona me haya dicho sobre la mesa, oye, va a ser así, y hayamos casi firmado en papel la formalidad y todo, entendí que no iba a ser así. Que esta persona también era una persona emocionalmente no disponible, que en este caso a lo mejor y no estaba dispuesto a formalizar o no tenía un interés en hacerlo, o incluso hasta a lo mejor tenía miedo de tener como una formalidad, a pesar de que lo hayamos dicho, verbalizado, face to face, de que estábamos dispuestos a hacerlo. Aquí entendí varias cosas. Lo primero, nunca hay que creer en las promesas de las personas, de nadie, de ningún tipo. No por un tema malo, o sea, simplemente no te guíes en las palabras, guíate en las acciones de las personas. Entonces yo aquí me fijé mucho en las acciones de esta persona y me di cuenta de que lo que decía y lo que hacía no tenía coherencia. Entonces eso fue lo primeritito que entendí. 2, analicé muy bien esta situación y me di cuenta de que era un patrón repetitivo de algo que ya había pasado en el pasado, en el que me estaba dejando llevar demasiado, estaba dejando de lado muchas cosas de mi persona. Entonces entendí que creo que no era un vínculo
pues que a pesar de que la estaba gozando mucho y la estaba pasando padre, no era un vínculo sano para mí como individuo. Y 3, entendí que este era otro caso, por eso digo que patrones repetitivos, de que era una persona emocionalmente no disponible. Entonces no hacía mucho sentido como que seguir con el vínculo, ¿sabes? Porque creo que era vibra que yo no quería gastar. O sea, no era necesario gastar tanta vibra. 4, una de las cosas que también entendí una vez que ya finalizó este vínculo fue que estaba dejando de lado muchas cosas de mis valores personales. O sea, creo que estaba llegando a un punto en el que ya estaba yo sobrepasando muchos límites míos con tal de seguir con ese vínculo y tampoco era algo sano. Entonces, inmediatamente de que yo empiezo a detectar estas cosas, tomo la decisión, como en los vínculos que les comento anteriormente, de, ¿sabes qué? Dejar de darle energía a esta persona, hasta que llegue al punto en el que ya no hubo más conversación y ahí finalizaron las cosas. Este vínculo, como fue un vínculo fugaz, digamos, por eso le llamo como un summer love, aunque no fue ni siquiera en summer, fue un vínculo rápido, entonces pues no me costó como que sobrellevarlo ni nada, o sea, fue una cosa muy X, pero me dio aprendizajes muy interesantes. Y bueno, una vez que termino con este vínculo, me pongo a replantearme otra vez muchas cosas y llego a la conclusión de que ya es momento de parar de darle energía a la gente. Vengo de estos vínculos que les acabo de describir, vengo de meses pesados en mi vida, meses pesados en el entrenamiento, de energía drenada, ¿sabes? Que creo que me olvidé de lo más importante, que era yo mismo. Y a partir de aquí, ahora sí me pongo a tener una introspección gigante en mí y llego a varias conclusiones. Uno, que ya tenía muchos meses en los que yo estaba desconectado con mi persona. O sea, creo que eso es lo más valioso y lo más importante, y yo no lo estaba ejecutando. Se me había olvidado tener conexión conmigo mismo, tener momentos de salidas conmigo mismo, tener momentos de meditación. O sea, había dejado de meditar, estaba teniendo mucho estrés y todo esto se debe a la desconexión conmigo mismo. Había olvidado el que salir conmigo mismo, el que tener conversaciones conmigo mismo, el que tener espacios para meditar, espacios de conexión con mi ser, conmigo, no lo estaba haciendo desde hace muchos meses, y todo eso se lo estaba dedicando a otras cosas y a otras personas, y por eso me llevaron a donde me llevaron. Entendí 2. Había muchas cosas que estaba dejando de valorar, no dejando de valorar, sino entendí que había muchos puntos o muchos detalles que yo estaba sobrepasando respecto a mí, a mis valores, a lo que quería, con tal de complacer a los demás. Y bueno, no tengo situaciones específicas, pero lo que me refiero es de que estaba dejando que sobrepasaran ciertas cosas mías con tal de seguir con esos vínculos, y eso tampoco es sano, porque uno tiene que mantenerse firme a lo que es, firme a su esencia, firme a lo que le gusta, a lo que sabe que quiere, a lo que sabe que no quiere, a lo que sabe que le parece, a lo que sabe que no. Tú sabes que sí, que no. Tienes que serle fiel a eso y no debes de dejar jamás que nadie te moldee o te cambie o te ciegue esos valores. Entonces descubrí eso, que también es muy importante. Y ya entendí que no es como traicionarse a sí mismo, es simplemente como recordar que eso existe, porque también llegó un punto en el que yo dije, güey, me estoy traicionando mis valores, estoy traicionando lo que yo sé que me gusta y lo que yo sé que soy. Pero yo entendí que no, simplemente el hecho es detectar eso y poner límites. Y eso me lleva al punto 3. Me di cuenta de que no sabía decir que no. No sabía poner límites. Es algo que me cuesta mucho, poner límites. Fue una de las cosas que también concluí a partir de que decido ya dejar de tener vínculos nuevos con personas. No sabía poner vínculos, no sabía decir que no. Todo lo que pasaba con tal de yo encajar y de que el vínculo siguiera, cedía. Y a pesar de que nunca llegué a los extremos ni a los límites en donde me sintiera incómodo ni demás, porque eso sí jamás lo haría, pues sí cedía a ciertas cosas que a pesar de que no eran malas, sí era como, ok, ¿sabes? Pero bueno, eso también entendí mucho, que no se me había olvidado lo que es poner límites y decir que no. Y en este tipo de situaciones o en este tipo de conexiones me di cuenta muchísimo que necesitaba replantearme otra vez cosas en mi vida, necesitaba conectar otra vez con mi propósito, con mi ser interior, y decido mejor pausar todo. Y eso es ya reciente, eso es de unos 10, 15 días para acá. Entiendo que necesito pausar. Entonces vamos ahora sí al presente. Creo que necesitamos hacer lo que ya sabemos hacer, que es volver a conectar con uno mismo y volver a conectar con tu esencia, con tu propósito y con lo que sabes que tú eres y quieres, y lo que deseas para ti. En estos momentos de la vida llego a la conclusión de que necesito reconectar conmigo. Es algo que es fácil porque es un proceso que yo ya enfrenté
Y entendí que es importante hacerlo siempre que sea necesario. Siempre que sientas como desconexión contigo, yo siempre lo digo y lo he aconsejado mil y un veces porque así a mí me funcionó. Siempre que te sientas destanteado, desbalanceado o que te hayas desconectado contigo, con tu propósito, con tus valores, con tu forma de ver la vida o que no sepas a dónde vas o que te sientas desmotivado o que lo que sea, devuélvete a los básicos. Regrésate a lo que sabes que te gusta, regrésate a lo que sabes que te hace sentir tú, regrésate y conecta otra vez con la gente que genuinamente te reconecta contigo mismo, reconecta con hábitos, reconecta con hobbies, reconecta con cosas que sabes que a ti te gustan, porque ya te conoces, a este punto ya te conoces. Entonces, revuelve a tus básicos. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita. Ahorita mi enfoque enteramente es en mí. No necesito más conexiones nuevas. Estoy manteniendo mis hobbies y mis hábitos como los hago y los he hecho siempre. Pero ya no estoy dedicando la energía a algo que no sé que me va a favorecer. Por lo tanto, decido ya cortar los vínculos que tenía, ya no establecer nuevos vínculos, ya ni siquiera tener el interés de establecer nuevos vínculos, que a pesar de que no estoy cerrado y nunca me cerraré, porque uno no tiene que ser tan rígido en su camino de vida. Tiene que permitirse fluir y moldearse a lo que el universo quiere para uno. Pero mientras tanto, tú tienes la fiel firmeza de que te vas a dedicar a tu camino específicamente. Entonces, en ese posicionamiento estoy yo ahorita. He enfrentado y sigo enfrentando procesos de introspección muy gigantes en los que decido nuevamente establecer conexión conmigo. Tener momentos conmigo que no había tenido desde hace mucho. Platicar conmigo. Recordar mi valor. O sea, no porque se me hubiese olvidado, sino porque siempre es bonito recordar y ver este camino que has enfrentado y entender cómo llegaste acá y dar gracias, ¿sabes? La gratitud también es algo que he estado haciendo muchísimo. Gracias a la inteligencia artificial de ChatGPT, me puse a hacer un análisis profundo de mí. Me hizo plantearme muchas cosas y tener mucho interés por recordar quién era yo. Me puse a tener como un test o una serie de preguntas que me ayudasen a mí entender muchos patrones de mi vida. Obviamente con esta nueva información que había recabado de mis vínculos más recientes, de mis actividades y mis situaciones más recientes, y me dieron a la conclusión de que tenía patrones o de que tengo patrones de pensamiento y autoimagen negativos, patrones de relaciones o patrones relacionales negativos y patrones de comportamiento negativos. Esto me ayuda mucho, obviamente no los voy a decir, ¿verdad? Porque pues son temas como muy perso, pero esto me ayuda mucho a entender qué cosas necesito afianzar y trabajar. La ventaja de lo que yo siempre le digo a la gente es de que cuando tú sabes lo que necesitas trabajar en tu cabeza, ya estás del otro lado. Porque si no lo sabes, no hay forma de cambiarlo. Uno no puede cambiar lo que no sabe ni siquiera que existen. Entonces ya estamos del otro lado. Este tema de trabajar en estos patrones que necesito trabajar, que yo entendí que tenía a partir de estos vínculos recientes que hice, no es algo malo. Simplemente es algo que yo sé que existe en mí, en lo que necesito trabajar. Y eso me permitirá conectar conmigo mismo, eso me permitirá cambiar mi vibra energética, cambiar mi enfoque, ¿sabes? Y me ayudarán a tener un entorno distinto y me van a llevar seguramente a acercarme más a mi camino y propósito de vida. Entonces, ese es el mood que ahorita, que hoy domingo 20 de abril de 2025 es lo que quiero hacer. Sobre todo recuerda que el camino del desarrollo personal, el camino del despertar de conciencia, como lo quieras llamar, o el camino de conectar con Dios, con el universo, o el nombre que tú le pongas, creo que todo este proceso no es un proceso lineal. Y es lo más importante, y creo que es de lo que me gustaría que te quedaras. Este proceso no es lineal. O sea, mucha gente pudiese pensar cuando uno ya está trabajando en sí, ya no tiene momentos de arranque, ya no tiene malas experiencias, ya no tiene cosas negativas. Y no, este proceso no es lineal, este proceso estás arriba, estás abajo, estás arriba, estás abajo, estás arriba, estás abajo. Y en cada parte del proceso vas aprendiendo más cosas. Y vas sobrellevando de mejor forma las cosas, porque ya tienes herramientas, ¿no?, con las que trabajas, ya tienes vínculos afianzados, ya tienes cosas en tu cabeza que ya son más concretas. Entonces ya cada vez que avanzas y te vuelves a presentar y la vida te presenta situaciones nuevas para que aprendas nuevas cosas, o te regresa a tener situaciones que ya habías pasado para que confirmes que ya aprendiste eso. Cada una de esas experiencias te suma mucho. Entonces quiero que sepas eso, que
el camino del despertar, o el camino del desarrollo, el camino del conocerte a ti mismo, el camino del autoconocimiento no es lineal. No te juzgues, no, háblate bien, ¿sabes? Tente mucha autocompasión. Creo que es una de las cosas muy importantes que hay que recordar en esos caminos, de tenerse autocompasión y entender que las cosas son así y que esta vida se viene a no estar cómodo, a estar al contrario, incómodo, y a cada vez aprender más cosas y aprender más cosas y a salir de la zona de confort y aprender esto por acá y aprender esto por allá. O sea, la vida no está hecha para estar así a gusto, tranquilamente y pensando que todo es feliz, porque no va a ser así. Entonces creo que es como de las cosas más importantes y de lo que quiero como que dejar súper claro. Y pues nada, espero que estén muy bien, cuídense mucho y pues nos vemos en otro video.